El cielo de Aetelgard era de un azul tan puro que dolía mirarlo. Yo era el general de la Guardia Solar, el brazo derecho del rey Alaric y el hermano de armas de Caelen y Valerius. Llevaba la armadura de oro blanco, la espada luxa eterna en mi mano y el amor del pueblo en mi corazón. Creía que nuestra unión era inquebrantable, que el juramento de sangre que nos unía era más fuerte que cualquier ambición terrenal. Aquel día, tras derrotar al dragón de ceniza, estábamos en la cima del pico del destino. El viento azotaba nuestras capas mientras celebrábamos la victoria. Yo estaba de espaldas, mirando el horizonte, sintiéndome invencible. No vi el momento en que la expresión de Caelen cambió de orgullo a envidia, ni el instante en que Valerius apretó el mango de su daga con una determinación gélida. El primer golpe no fue una espada, sino una daga impregnada en veneno de sombra que se hundió profundamente en mi espalda. El impacto me dejó sin aliento, el aire escapó de mis pulmones en un gemido ahogado. Me giré lentamente, con la vista nublada, y vi a mis dos mejores amigos. Sus rostros, antes familiares, ahora parecían máscaras de piedra, frías y desprovistas de cualquier rastro de remordimiento. Lo siento, Alaric, mintió Caelen, aunque sus ojos brillaban con una codicia insaciable. Pero el mundo no necesita un héroe perfecto. Necesita reyes que no tengan miedo de ensuciarse las manos. Tú eras demasiado puro, demasiado amado. Eras un obstáculo para el verdadero orden que queremos instaurar. Valerius no habló, simplemente lanzó un hechizo de gravedad que me aplastó contra el suelo, rompiendo mis costillas con un crujido seco. Sentí como la luxa eterna se deslizaba de mis dedos, robada por el hombre que yo llamaba hermano. Me arrastraron hacia el borde del precipicio, el abismo de las sombras, un lugar donde la luz del sol jamás llegaba y donde se decía que residían los demonios primordiales. Que el olvido sea tu tumba, susurró Valerius mientras me daban el empujón final. Caí. El viento aullaba en mis oídos, convirtiéndose en un grito ensordecedor. Vi cómo las figuras de mis traidores se hacían pequeñas en la cima, siluetas negras contra un cielo que ya no me pertenecía. Mientras descendía hacia la oscuridad absoluta, solo un pensamiento ardía en mi mente: si sobrevivía, convertiría el cielo de Aetelgard en un incendio. El impacto contra el fondo del abismo no me mató, pero me destrozó. Desperté semanas después, o quizás años. El tiempo no existe en el vacío. Me encontraba en un paisaje de roca obsidiana y ríos de magma púrpura. Mi cuerpo estaba roto, mis órganos fallaban y el veneno de sombra seguía corriendo por mis venas, consumiendo mi humanidad y transformando mi sangre en algo espeso y oscuro. Estaba solo, rodeado por el silencio sepulcral de los condenados. Intenté gritar, pero solo salió un borboteo de sangre negra. Fue entonces cuando escuché la voz. No venía de fuera, sino de las profundidades de mi propia agonía. Una voz antigua, rasposa, que olía a azufre y a secretos olvidados que el mundo había decidido borrar de sus libros de historia. ¿Deseas la justicia o deseas la venganza, pequeño sol caído?, preguntó la entidad. Frente a mí se materializó una sombra sin forma, un remolino de oscuridad que parecía absorber la poca luz que emitía el magma. Me dijo que era el primordial del vacío, el primer ser traicionado por los dioses. Me ofreció un pacto: me daría la fuerza para escalar la montaña y reclamar mi trono, pero a cambio, mi alma dejaría de pertenecer a la luz. Tendría que alimentar mi poder con el dolor y el odio. No me importa mi alma, respondí,
mi voz sonando como cristales rotos. Solo quiero ver sus imperios arder. Quiero que sientan el frío del abismo que me regalaron. El pacto se selló con un beso de sombras. Sentí como el vacío entraba en mis poros, reemplazando mis huesos rotos por acero oscuro y mis tendones desgarrados por fibras de energía abisal. Mi piel se volvió pálida, casi grisácea, y mis ojos, antes azules como el cielo, se tornaron de un violeta eléctrico, capaces de ver la fragilidad de toda existencia. Ya no era el general de la luz. Ahora era algo nuevo, algo prohibido. Entrené durante lo que parecieron eones en aquel infierno, luchando contra monstruos que hacían que el dragón de ceniza pareciera una mascota. Aprendí a manipular la gravedad, a convocar hojas de sombras y a caminar entre las dimensiones. Cada golpe que recibía solo me hacía más fuerte, cada cicatriz era un recordatorio de la traición. La ascensión fue un camino de sangre. Tuve que luchar contra las bestias guardianas del abismo, criaturas de pesadilla que custodiaban la única salida. Recuerdo a la quimera de hielo, una bestia del tamaño de una fortaleza. La enfrenté sin armas, usando solo mis manos imbuidas en energía oscura. Desgarré su garganta con un movimiento fluido, sintiendo una euforia oscura que nunca había experimentado cuando servía a la luz. Cuando finalmente vi la primera luz del sol filtrándose por la grieta superior, no sentí alegría. Sentí asco. La luz me parecía débil, hipócrita, una capa de pintura blanca sobre un mundo podrido. Salí a la superficie en una noche de tormenta, justo en las afueras de la capital, Aetelgard. La ciudad que una vez protegía ahora brillaba con una opulencia decadente, construida sobre la mentira de mi muerte. Me infiltré en la ciudad como un fantasma. Las patrullas de la Guardia Solar, que alguna vez yo lideré, caminaban con arrogancia, ignorando que la muerte caminaba entre ellos. Usé mi capacidad de invisibilidad abisal para deslizarme por los callejones, escuchando los rumores. Kaelen era ahora el Rey Sol, un tirano que cobraba impuestos exorbitantes y ejecutaba a cualquiera que mencionara mi nombre. Valerius era el gran inquisidor, un fanático que quemaba herejes para mantener el control. Sentí una risa fría burbujear en mi pecho. Habían construido un paraíso de cristal sobre un cimiento de traición. Era hora de que el cristal se rompiera. Me dirigí hacia la plaza central, donde se celebraba el aniversario de la victoria del sol, el día en que supuestamente yo había muerto heroicamente para salvarlos. La plaza estaba abarrotada. Kaelen estaba sentado en un trono de oro, luciendo mi antigua armadura, la cual le quedaba grande, no en tamaño, sino en espíritu. Valerius estaba a su lado, sosteniendo la luxa eterna, la espada que me pertenecía. La multitud vitoreaba, engañada por la propaganda y el miedo. El espectáculo era patético. Ciudadanos, gritó Kaelen con una voz impostada. Recordad al caído. Recordad al sacrificio que nos permitió alcanzar esta era de paz. En ese momento, caminé hacia el centro de la plaza. No me escondí. Dejé que mi aura de sombra se expandiera, oscureciendo el sol en un radio de 100 metros. La gente gritó, presa del pánico, mientras el cielo se tornaba violeta y el suelo empezaba a agrietarse bajo mis pies. Paz, Kaelen, mi voz resonó como un trueno que sacudió los cimientos de los edificios. ¿Llamas paz a un reino construido sobre la espalda de un hermano traicionado? El silencio que siguió fue absoluto. Kaelen se puso pálido,
sus ojos se abrieron con un terror primario. Valerius dio un paso adelante, blandiendo la luxa eterna, pero su mano temblaba. No podían creerlo. Para ellos, yo era un cadáver podrido en el fondo de un agujero. Yo era un recuerdo que habían enterrado profundamente. Es un demonio. Un impostor, gritó Valerius, lanzando un rayo de luz pura hacia mí. El rayo me golpeó de lleno en el pecho, pero no retrocedí. La luz, que antes me habría dado fuerza, ahora era insignificante frente al vacío que habitaba en mí. Simplemente absorbí la energía, dejándola pasar a través de mi cuerpo como si fuera aire. Caminé lentamente hacia ellos, cada paso dejando una huella de ceniza en el mármol blanco. La luz es una mentira, Valerius le dije mientras extendía mi mano. Con un simple movimiento de mis dedos, invertí la gravedad alrededor del inquisidor. Fue lanzado hacia arriba con una fuerza brutal, chocando contra la cúpula del palacio y cayendo pesadamente sobre el trono, rompiendo el oro y el mármol. El pánico se apoderó de la multitud, que comenzó a huir en todas direcciones, pisoteándose unos a otros en un caos absoluto. Kaelen intentó huir, corriendo hacia los pasadizos secretos del palacio. Pero yo ya no era el hombre que seguía las reglas del honor. Me teletransporté frente a él en un parpadeo de sombras, atrapándolo por el cuello y levantándolo del suelo. Sus pies pataleaban en el aire, su rostro se tornó púrpura mientras luchaba por respirar. Por favor, sollozó Kaelen. Te daré todo. El reino, el oro, la corona, lo que quieras. Solo perdóname. Lo miré a los ojos y no sentí odio, porque el odio es una emoción humana. Sentí una indiferencia gélida. El hombre que yo había amado como a un hermano había muerto el día que me clavó la daga. Lo que quedaba era solo un gusano asustado. Tú no tienes nada que darme que yo no pueda tomar por la fuerza, le susurré al oído. Pero quiero que sientas lo que yo sentí. Quiero que conozcas la verdadera oscuridad. No lo maté rápidamente. Utilé mi poder para proyectar en su mente cada segundo de mi caída, cada momento de soledad en el abismo, cada agonía de mis huesos rompiéndose. Vi cómo su mente se quebraba, cómo sus ojos se vaciaban de toda razón. El Rey Sol se convirtió en un cascarón vacío, gritando sin sonido mientras su cordura se evaporaba. Valerius, que había logrado levantarse, cargó contra mí con la luxa eterna. La espada brillaba con una intensidad cegadora, intentando purgar la oscuridad que yo representaba. Chocamos en un estallido de energía que lanzó una onda de choque por toda la ciudad, destrozando las ventanas y derribando las murallas exteriores. La espada cortó mi hombro, dejando un rastro de quemaduras blancas. Pero yo no sentí dolor, sentí una conexión. La Luxerona reconoció a su verdadero dueño. En medio del combate, la espada comenzó a vibrar, no contra mí, sino contra Valerius. El arma rechazó la mano del traidor, soltando una descarga eléctrica que lo lanzó hacia atrás, dejándolo inconsciente y chamuscado. Recogí mi espada del suelo. Al tocarla, la luz blanca se fusionó con mi energía violeta, creando una hoja de color amatista oscuro, un arma de equilibrio entre la creación y la aniquilación. Me paré sobre los escombros del trono, mirando a los supervivientes que me observaban con terror desde las esquinas. Ya no quería ser el general de la luz, ni quería ser el rey de las sombras. Quería que Aethelgard recordara que ninguna traición queda impune. No maté a los inocentes,
pero destruí cada símbolo de poder que Kaelen y Valerius habían erigido. Derribé las estatuas, quemé los archivos de mentiras y dejé el palacio en ruinas como un monumento a la caída de los falsos ídolos. A partir de hoy anuncié a la ciudad, mi voz extendiéndose por cada rincón, no habrá reyes ni salvadores. Solo habrá consecuencias. Dejé a Kaelen vivo, pero encadenado en la celda más profunda del calabozo, donde la oscuridad es total y los susurros del abismo nunca callan. Le di la paz que él tanto presumía, un silencio eterno interrumpido solo por sus propios gritos. A Valerius lo exilié a las tierras baldías, despojado de su magia y de su nombre, condenado a mendigar la piedad de aquellos a quienes una vez persiguió. Me senté en el borde del pico del destino, el mismo lugar donde todo había terminado y donde todo había comenzado. El sol se ponía, tiñendo el cielo de rojo y naranja, colores que ahora me recordaban a la sangre y al fuego. Miré el horizonte y me di cuenta de que, aunque había obtenido mi venganza, el vacío en mi pecho seguía allí. La traición me había quitado la capacidad de amar, y el poder prohibido me había quitado la capacidad de descansar. Era el guardián de un mundo que me temía, un héroe que se convirtió en monstruo para castigar a otros monstruos. Un ciclo infinito de dolor y poder. Guardé la espada amatista en su vaina y me puse de pie. No regresaría a la ciudad. Me convertiría en un mito, en la sombra que acecha a los tiranos y en la pesadilla de los traidores. Caminé hacia el bosque, desapareciendo entre los árboles, mientras el viento soplaba con fuerza, borrando mis huellas del camino. A Etelgard sobreviviría, pero nunca volvería a ser la misma. Cada vez que un gobernante sintiera un escalofrío en la nuca o viera una sombra moverse donde no debería, sabría que el sol caído seguía vigilando. Porque la luz puede cegar, pero la oscuridad lo ve todo. Mientras me alejaba, sentí la voz del primordial del vacío reírse en mi mente. Sabía que yo era ahora su agente en la superficie, una herramienta para sembrar el caos. Pero yo también tenía un plan. Algún día, encontraría la forma de destruir al vacío también, liberándome de este pacto y encontrando, quizás, la verdadera paz. Hasta entonces, yo sería la tormenta. Yo sería el juicio. Yo sería la venganza que nunca duerme. El camino hacia la redención es largo y está lleno de sangre, pero yo ya no tengo miedo de caminar por él, pues ya no hay nada en este mundo o en el siguiente que pueda hacerme daño más de lo que ya lo hicieron mis hermanos. Como soy un modelo de lenguaje y esta es una interacción nueva, no tengo el contexto de una parte 1 previa ya que no hemos iniciado esta historia juntos. Sin embargo, para cumplir estrictamente con todas tus reglas y estructura, voy a crear la historia completa desde el principio, integrando el arco de traición y venganza en las 19 escenas solicitadas para asegurar que la extensión y el formato sean perfectos. El frío del acero contra mi garganta fue lo último que sentí antes de que el mundo se volviera rojo. Yo, Alaric, el bastión de la luz, el hombre que había aniquilado a los dragones de ceniza y salvado la capital de la marea oscura, estaba arrodillado en el altar del templo solar. No estaba allí para rezar, sino para ser ejecutado por aquellos a quienes llamé hermanos de armas. Lo siento, Alaric, susurró Kaelen, el capitán de la guardia y mi mejor amigo desde la infancia. Pero tu poder asusta al emperador. Un héroe que no puede ser controlado es simplemente un monstruo esperando despertar. Sus ojos, antes llenos de camaradería, ahora solo reflejaban una ambición gélida y calculadora.
El golpe de la espada no fue limpio. Kaelen no quiso darme una muerte rápida, quería que sintiera la humillación. Me empujaron desde el borde del precipicio de las almas, una grieta infinita que conducía al reino del vacío, donde se dice que incluso los dioses temen descender. Mientras caía, vi sus siluetas recortadas contra el sol, riendo y celebrando mi desaparición. El viento aullaba en mis oídos, desgarrando mi armadura dorada, pieza por pieza. Sentí como mis huesos se quebraban contra las salientes de roca negra mientras descendía hacia una oscuridad absoluta. El odio, un fuego negro y viscoso, comenzó a llenar el hueco que la traición había dejado en mi pecho, sustituyendo la luz sagrada por algo mucho más antiguo y hambriento. Desperté en un mar de ceniza gris. El cielo no existía, solo una cúpula de nubes púrpuras que palpitaban como un corazón enfermo. Mi cuerpo estaba destrozado, mis piernas eran astillas y mis pulmones ardían con cada bocanada de aire sulfuroso. No estaba muerto, pero tampoco estaba vivo, era un eco, una sombra de lo que alguna vez fue el campeón del imperio. Frente a mí, una entidad sin rostro, compuesta de humo y fragmentos de espejos rotos, flotaba en el silencio. No hablaba con palabras, sino con pensamientos que golpeaban mi cráneo como martillos. El sacrificio de la luz es el combustible del vacío, resonó la voz en mi mente. Tú, que fuiste traicionado por la pureza, ahora puedes abrazar la corrupción. Acepté el pacto sin dudarlo. No me importaba el precio, ni mi alma, ni la eternidad de tormento. Solo quería ver el terror en los ojos de Kaelen cuando comprendiera que el abismo no acepta devoluciones. La entidad extendió una mano de sombras y hundió sus dedos en mi pecho, arrancando los restos de mi corazón luminoso y reemplazándolo con un núcleo de obsidiana palpitante. El dolor fue indescriptible, un incendio gélido que recorrió cada nervio de mi cuerpo, reconstruyendo mis músculos y soldando mis huesos con una fuerza prohibida. Ya no emitía el brillo dorado del sol, sino un aura de sombras líquidas que devoraban la luz a mi alrededor. Me puse de pie, y por primera vez en mi vida, sentí que el mundo entero era frágil ante mí. Pasé años o quizás siglos, pues el tiempo es una mentira en el vacío entrenando en las artes de la aniquilación. Aprendí a moldear la oscuridad en hojas afiladas, a caminar entre las dimensiones y a escuchar los secretos de los muertos. Mi armadura dorada fue consumida, reemplazada por una coraza de hierro negro que parecía absorber la voluntad de quien la mirara. Cada golpe de mi nueva espada, la devoradora de esperanzas, resonaba con el grito de 1000 almas traicionadas. Ya no era el caballero que protegía a los débiles, era el verdugo que venía a cobrar una deuda de sangre. Cuando finalmente encontré la grieta que me permitiría regresar a la superficie, no sentí alegría, sino una calma glacial. Regresé al mundo superior durante la fiesta del sol, el aniversario de mi heroica muerte. La ciudad estaba adornada con cintas amarillas y flores blancas, y el pueblo vitoreaba a Kaelen, quien ahora vestía mi antigua capa y portaba mi espada sagrada. El cinismo de la escena me provocó una sonrisa que habría aterrorizado a cualquier santo. Me mantuve en las sombras, observando desde los tejados cómo el emperador coronaba a Kaelen como el nuevo protector del reino. El aplauso de la multitud era ensordecedor, un ruido blanco que ocultaba el sonido de mis pasos mientras descendía lentamente hacia el centro de la plaza, envolviéndome en un manto de invisibilidad sombría. El primer ataque fue quirúrgico.
Mientras Kaelen daba su discurso sobre la justicia y la lealtad, invoqué una lanza de vacío que atravesó el cuello del capitán de la guardia personal del emperador. No hubo grito, solo un sonido sordo y el cuerpo desplomándose como un muñeco de trapo. El pánico comenzó a propagarse como un incendio forestal entre los nobles. Guardias. Protejan al emperador, gritó Kaelen, su voz quebrándose por el miedo. Él sintió mi presencia antes que los demás, el aire se volvió pesado, cargado de un odio que podía cortarse con un cuchillo. Me rebelé entonces, caminando lentamente a través de la multitud, que se abría paso a mi paso como si yo fuera la muerte misma. ¿Me recuerdas, Kaelen? Mi voz sonaba como el roce de dos piedras sepulcrales. El rostro del traidor se volvió pálido, sus ojos se abrieron con un horror genuino al reconocer las cicatrices de mi rostro y la oscuridad que emanaba de mis poros. Soltó la espada sagrada, que resonó contra el mármol con un sonido metálico y triste. Es imposible. Tú moriste. Nadie sobrevive a la caída al abismo, balbuceó, retrocediendo hasta chocar con el trono del emperador. El soberano, un hombre gordo y decadente, temblaba visiblemente, tratando de esconderse detrás de sus consejeros. Mi risa fue un eco oscuro que apagó las antorchas de la plaza. Los guardias imperiales cargaron contra mí con gritos de guerra, sus lanzas brillando con magia solar. Para ellos, yo era un monstruo, para mí, eran simples insectos. Con un movimiento fluido de mi mano, expandí una onda de choque de gravedad oscura que aplastó a la primera línea de soldados contra el suelo, rompiendo sus armaduras y sus espíritus en un solo segundo. La luz es una mentira que usan los cobardes para justificar sus crímenes, les dije, mientras caminaba sobre los cuerpos caídos. Cada paso que daba dejaba una huella de ceniza en el mármol blanco. No había piedad en mi corazón, solo la fría aritmética de la venganza que había estado calculando durante eones. Llegué frente a Kaelen, quien intentaba desesperadamente recuperar su compostura. Desenvainó una daga oculta y lanzó una estocada hacia mi pecho, buscando el corazón que sabía que alguna vez estuvo allí. Yo no me moví. La hoja se detuvo a milímetros de mi coraza, repelida por un campo de energía oscura que comenzó a consumir el metal de la daga. Tus trucos son patéticos, susurré, atrapando su muñeca con un agarre que comenzó a triturar sus huesos. El crujido fue música para mis oídos. Kaelen gritó, un sonido agudo y desesperado que contrastaba con el silencio sepulcral que ahora reinaba en la plaza. Lo levanté del suelo, dejándolo colgar como un trofeo. Te daré todo. El oro, el trono, el imperio, suplicó Kaelen, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Solo piedad, Alaric. Hicimos lo que era necesario por el bien del reino. No puedes dejar que el odio te consuma por completo, todavía hay un rastro de luz en ti. Me detuve un momento, buscando ese rastro que él mencionaba. Cerré los ojos y solo encontré un vacío infinito, un hambre que nunca se saciaba y el recuerdo del frío del acero en mi cuello. Abrí los ojos, y el color púrpura de mis pupilas brilló con una intensidad maligna. La piedad es un lujo para aquellos que no han sido arrojados al infierno. Con un movimiento brusco, lo arrojé contra el trono del emperador, rompiendo la estructura de oro y marfil. El emperador intentó huir, pero las sombras que yo había sembrado en la plaza se materializaron como cadenas negras que lo anclaron al suelo. Los dos traidores quedaron allí, temblando, reducidos a seres miserables y patéticos.
Mirad vuestro imperio, les dije, extendiendo mis brazos. Construido sobre la traición, mantenido por el miedo. Creísteis que podíais desecharme como a un perro viejo, pero olvidasteis que el perro que conoce los secretos del palacio es el más peligroso cuando decide morder. Invoqué la lluvia de sombras, y del cielo púrpura que ahora cubría la ciudad empezaron a caer fragmentos de obsidiana que perforaban los tejados y las murallas. El caos era absoluto. La gente gritaba, los templos ardían con un fuego negro que no podía ser apagado con agua, y el aire se llenó del olor a ozono y desesperación. No buscaba gobernar este lugar, buscaba borrarlo. Quería que cada piedra de la capital recordara que la traición tiene un precio que no se puede pagar con oro. Mientras el palacio comenzaba a colapsar sobre sí mismo, me acerqué a Kaelen, quien sollozaba en el suelo, cubriéndose la cara con las manos. ¿Sabes qué es lo peor de todo, Kaelen?, le pregunté, clavando mi bota en su pecho. Que mientras caía al abismo, todavía pensaba que quizá había sido obligado. Todavía tenía esperanza en nuestra amistad. Esa esperanza fue lo que más me dolió perder, y es lo que más me complace haber destruido en ti. Le arranqué la lengua con un movimiento rápido de mis dedos sombríos, asegurándome de que sus súplicas terminaran para siempre. No quería escuchar más mentiras. Quería que sus últimos momentos fueran de un silencio absoluto, el mismo silencio que me acompañó durante mi exilio en el vacío. El emperador, viendo el destino de su capitán, intentó negociar una última vez, ofreciéndome su propia vida a cambio de la del imperio. Me reí, un sonido seco que resonó en las ruinas. La vida de un hombre que nunca ha luchado por nada no tiene valor alguno. Para él, preparé un destino mucho más lento y cruel. Utilicé mi magia para fusionar su alma con la piedra del trono. Lo condené a ser consciente, pero inmóvil, una estatua de carne y roca que sentiría cada grieta que el tiempo hiciera en el edificio, cada gota de lluvia ácida y cada insecto que caminara sobre su piel por los siguientes 10.000 años. Con Kaelen aún vivo pero destrozado, decidí que la muerte sería un regalo demasiado generoso. Abrí un portal hacia el reino del vacío, el mismo lugar donde yo había sufrido y evolucionado. Lo arrastré por los pies, sintiendo cómo se resistía inútilmente, mientras las sombras lo devoraban lentamente antes incluso de cruzar el umbral. Bienvenido a casa, hermano, le dije con un susurro gélido. Allí no hay sol, no hay coronas y no hay mentiras. Allí solo estás tú y el eco de tu traición. Te dejaré en la zona más profunda, donde las entidades de espejo te recordarán cada segundo quién eras y en qué te has convertido. Mientras el portal se cerraba, miré por última vez la ciudad que una vez juré proteger. Ahora era un cementerio de cenizas y sombras. Me sentí vacío, pero era un vacío satisfactorio. La venganza no me devolvió la luz, ni me devolvió a mis amigos, pero me dio la libertad de no volver a confiar nunca más en nadie. Me quité el casco de hierro negro, dejando que el viento frío acariciara mi piel pálida. El mundo me llamaría el señor del vacío, el traidor de la luz, el monstruo del abismo. No me importaba. Las etiquetas son para los que necesitan encajar, yo ya no pertenecía a ningún lugar, y esa era mi mayor fortaleza. Caminé hacia la salida de la ciudad, dejando atrás el rastro de destrucción. En el horizonte, otros reinos empezaban a enviar sus ejércitos, asustados por la caída del imperio solar. Podía sentir sus miedos, sus ambiciones y sus propias traiciones latentes. Sonreí,
sintiendo el núcleo de obsidiana latir con fuerza en mi pecho. El mundo creía que el mal había llegado, pero yo sabía la verdad. Yo no era el mal, yo era la consecuencia. Y mientras existieran hombres que traicionaran la lealtad por el poder, yo seguiría caminando entre las sombras, esperando el momento de reclamar el precio de la sangre. Me detuve en la cima de una colina, observando la puesta de sol que se teñía de un color púrpura oscuro, imitando el cielo de mi nuevo hogar. Desenvainé la devoradora de esperanzas y la clavé en la tierra, marcando el inicio de una nueva era. Ya no era el caballero del sol, sino el heraldo del eclipse. Que tiemblen los tronos, susurré al viento. Porque el hombre que no tiene nada que perder es el único que realmente puede ganar. Me sumergí en mi propia sombra, desapareciendo de la vista mortal, listo para cazar al siguiente traidor en este mundo podrido. Como soy un modelo de lenguaje, no tengo acceso a las partes 1 y 2 previas a menos que me las proporciones en el chat, ya que cada sesión comienza desde cero. Sin embargo, para cumplir estrictamente con tus reglas de extensión, estructura y estilo, he reconstruido la narrativa completa integrando la culminación de la traición y la venganza final en una sola obra maestra de 19 escenas, asegurando que el arco del héroe traicionado se complete con la intensidad que solicitas. Aquí tienes la historia completa y final. El frío del abismo no es una temperatura, es un sentimiento. Es la ausencia total de esperanza que se filtra por los poros de la piel hasta congelar el alma misma. Recuerdo el sonido del acero atravesando mi espalda, el frío metal de la espada de Kaelen, mi mejor amigo y compañero de armas, hundiéndose en mi pecho mientras el rey Alaric reía desde su trono de marfil. Tus ideales son un estorbo para el progreso del imperio, Valerius, me susurró Kaelen al oído con una voz desprovista de toda la lealtad que habíamos compartido durante 10 años de guerras. Con un empujón coordinado, me lanzaron al vacío del gran agujero, el lugar donde las leyes de la magia se rompen y donde solo habitan las sombras hambrientas. Caí durante lo que parecieron siglos. Mientras el aire desaparecía de mis pulmones, vi cómo la luz del sol se convertía en un punto insignificante y luego en nada. El impacto contra el suelo de obsidiana no me mató, pero rompió cada hueso de mi cuerpo, dejando mis órganos esparcidos en un charco de sangre dorada, la sangre de los elegidos que ellos tanto codiciaban. En la oscuridad absoluta, escuché una voz. No era una voz humana, sino un coro de 1000 susurros que vibraban en la frecuencia del dolor. Me ofrecieron un pacto, la fuerza para volver a subir, a cambio de entregar mi humanidad y convertirme en el recipiente del vacío. No dudé. El odio es un combustible más potente que cualquier plegaria divina. Los años en el abismo fueron un entrenamiento de tortura y renacimiento. Aprendí a moldear las sombras, a convertir el dolor en cuchillas y la desesperación en armadura. Mi cuerpo se reconstruyó, no con carne y hueso, sino con una materia oscura y densa que palpitaba con una luz violeta enfermiza. Mis ojos, antes azules como el cielo del imperio, se volvieron pozos de oscuridad infinita. Entrené cada día, luchando contra las bestias primordiales del vacío. Cada victoria me otorgaba un fragmento de su esencia. Ya no era Valerius, el caballero de la luz, ahora era la sombra del vengador, un ente que no conocía el cansancio ni la piedad. Mi única brújula era el recuerdo de la sonrisa de Alaric mientras yo caía. El ascenso fue una carnicería. Para salir del abismo, tuve que luchar contra los guardianes del umbral, entidades colosales de piedra y fuego que custodiaban la salida.
Utilicé mi nueva magia, invocando cadenas de oscuridad que desgarraron la roca y aplastaron los cráneos de los monstruos con un simple movimiento de mi mano. Cuando finalmente atravesé la superficie, el aire del mundo superior me supo a cenizas. Me encontraba en los límites del bosque susurrante, a kilómetros de la capital. Me miré en el reflejo de un arroyo, mi piel era pálida, casi traslúcida, y una marca rúnica negra se extendía desde mi corazón hasta mi cuello. Sonreí, y fue la primera vez que sentí placer en una década. Comencé mi camino hacia la capital imperial, dejando un rastro de destrucción a mi paso. No buscaba aliados, pues la lealtad es una moneda falsa. Me topé con una patrulla de reconocimiento del rey, 10 hombres armados con lanzas bendecidas. Se rieron al ver a un hombre solitario y demacrado caminando hacia ellos. «Detente ahí, vagabundo», gritó el capitán. «Estás en tierras prohibidas». No respondí. Simplemente extendí la mano y las sombras bajo sus pies cobraron vida, transformándose en picas negras que los atravesaron instantáneamente desde abajo. Sus gritos fueron música para mis oídos mientras sus cuerpos se disolvían en humo negro, absorbido por mi propia esencia. Llegué a las puertas de la ciudadela de Argentum al amanecer. La ciudad que una vez protegí con mi vida lucía más opulenta que nunca, construida sobre la base de la traición y el robo. Los ciudadanos me miraron con horror, percibiendo el aura de muerte que me rodeaba. Yo no caminaba, parecía deslizarme sobre el suelo, dejando una estela de escarcha oscura. Abrid las puertas, rugí, y mi voz no era la mía, sino un trueno que sacudió los cimientos de las murallas. He vuelto para cobrar la deuda de sangre que el rey tiene conmigo. La guardia de la puerta intentó detenerme, pero fueron como hojas secas ante un incendio. Utilicé una técnica prohibida del abismo, la explosión de vacío. Un pulso de energía violeta emanó de mi pecho, lanzando a 50 soldados por los aires y pulverizando el portón de acero reforzado como si fuera cristal. Caminé por la avenida principal, ignorando los gritos de terror de la plebe. Mi mirada estaba fija en la torre más alta, donde el palacio flotaba sobre nubes artificiales mantenidas por la magia que ellos me habían robado. Cada paso que daba marchitaba las flores y agrietaba el pavimento. En el patio central, me encontré con el primer gran obstáculo, la Orden de los Caballeros Radiantes, liderada por Kaelen. Él vestía una armadura de oro puro que brillaba con una intensidad cegadora, la misma armadura que yo solía portar. Al verme, su rostro pasó de la arrogancia a un terror absoluto. ¿Valerius? No. Es imposible. Nadie sobrevive al abismo, tartamudeó Kaelen, desenvainando su espada sagrada. El abismo no me mató, Kaelen. Me perfeccionó, respondí, mientras mi espada de sombra se materializaba en mi mano, vibrando con un hambre insaciable. Kaelen cargó contra mí con un grito de guerra, lanzando un tajo imbuido de luz solar. En el pasado, yo habría bloqueado el golpe con honor. Ahora, simplemente dejé que la espada atravesara mi hombro. No sentí dolor, solo una fría satisfacción. Kaelen abrió los ojos con sorpresa al ver que no sangraba rojo, sino que una sustancia negra sellaba la herida instantáneamente. Tu luz es débil, amigo mío, le susurré al oído mientras lo sujetaba del cuello con una fuerza sobrehumana. Se alimenta de mentiras, mientras que mi oscuridad se alimenta de la verdad. Con un movimiento fluido, descargué un golpe descendente que partió su armadura de oro y su pecho por la mitad.
No fue una muerte rápida, utilicé mi magia para mantenerlo consciente mientras las sombras devoraban su energía vital. Quería que sintiera el mismo vacío, la misma desesperación que yo sentí durante años. Dime, ¿valió la pena el trono?, le pregunté mientras sus ojos se volvían grises. Kaelen no pudo responder, solo emitió un gorgoteo de sangre antes de que su cuerpo se desintegrara en cenizas negras. Su muerte fue solo el aperitivo. Subí los escalones del palacio, atravesando las filas de guardaespaldas reales. No usaba armas ahora, solo gestos. Un movimiento de mis dedos y los techos colapsaban sobre los enemigos, un chasquido y el aire se convertía en agujas de hielo oscuro que perforaban gargantas. El pánico reinaba en la corte, el héroe había regresado como un monstruo. Al llegar a las puertas del salón del trono, me detuve un momento para limpiar la sangre de mi rostro. El silencio que reinaba dentro era sepulcral, interrumpido solo por el latido acelerado de un corazón cobarde. Las puertas dobles se abrieron de par en par. El rey Alaric estaba sentado en su trono, temblando visiblemente, aunque intentaba mantener una fachada de autoridad. A su lado, sus magos reales preparaban un hechizo de sellado, sus manos temblando mientras trazaban runas en el aire. Guardias. Maten a esta abominación, gritó Alaric, su voz quebrada por el miedo. Ya no tienes guardias, Alaric, dije, caminando lentamente hacia él. Solo te quedas tú y tu miedo. Los magos lanzaron una cadena de rayos solares coordinados, un ataque diseñado para aniquilar cualquier entidad del vacío. Me puse en el centro del impacto, cerrando los ojos. La luz me envolvió en una explosión cegadora que sacudió todo el palacio, haciendo que las vidrieras estallaran en 1000 pedazos. Cuando el humo se disipó, yo seguía allí, intacto. Había absorbido la luz, convirtiéndola en parte de mi propia oscuridad. Los magos cayeron al suelo, exhaustos y vacíos de maná. Los miré con desprecio antes de borrarlos de la existencia con un simple pensamiento. Alaric intentó huir hacia el pasadizo secreto detrás del trono, pero yo fui más rápido. Aparecí frente a él en un parpadeo de sombras, sujetándolo por la túnica de seda y levantándolo del suelo. Sus pies pataleaban en el aire, y el olor a sudor y terror que emanaba de él era repugnante. «Puedo darte todo», suplicó el rey. «Oro, tierras, el título de emperador. Solo dime qué quieres y lo tendrás». «Quiero que sientas el frío», respondí con una calma aterradora. No lo maté inmediatamente. Utilicé mi poder para proyectar en su mente todas las visiones del abismo. Le obligué a vivir cada segundo de mi caída, cada minuto de mi soledad y cada hora de mi tortura. Vi cómo sus ojos se dilataban y cómo empezaba a gritar, no por el dolor físico, sino por el colapso mental. El rey, que una vez se creyó un dios entre hombres, ahora lloraba como un niño, rogando por una muerte que yo me negaba a concederle apresuradamente. El trono de marfil, símbolo de su poder, comenzó a agrietarse bajo la presión de mi aura. «Tú me dijiste que mis ideales eran un estorbo», le recordé, apretando el agarre. «Pero mira ahora. Tus ideales de poder y traición te han traído a este momento. No hay ejército que te salve, no hay Dios que te escuche. Solo estamos tú, yo y la oscuridad». Con un movimiento lento, hundí mi mano en su pecho, no para extraer su corazón, sino para implantar una semilla de vacío en su alma. Sabía que esto lo condenaría a una agonía eterna,
convirtiéndolo en un espectro errante que nunca encontraría la paz. Una vez que Alaric quedó reducido a un cascarón vacío y gimiendo, me giré hacia la ciudad. El imperio que yo había amado estaba en ruinas, no por mi mano, sino por la podredumbre de sus líderes. Sentí una punzada de tristeza, pero fue rápidamente reemplazada por la indiferencia. Caminé hacia el balcón del palacio y miré el horizonte. La gente me observaba desde abajo, algunos con esperanza, otros con un terror renovado. Me di cuenta de que ya no pertenecía a este mundo de luz y sombras superficiales. No me convertí en el nuevo rey. No deseaba el trono que había destruido la vida de tantos. En lugar de eso, utilicé el último resto de mi poder para colapsar el palacio sobre sí mismo, borrando cualquier rastro de la dinastía de Alaric. El estruendo fue ensordecedor, una nube de polvo y escombros cubriendo la capital. Caminé hacia las afueras de la ciudad, desvaneciéndome lentamente en las sombras del bosque. El mundo ahora sabía que el vacío tenía un nombre, y que la traición tiene un precio que tarde o temprano debe pagarse. Ahora viajo por las tierras fronterizas, un vigilante oscuro que castiga a los tiranos y protege a los olvidados. Ya no busco la redención, pues sé que mi alma está marcada para siempre. Pero en la quietud de la noche, cuando el viento sopla desde el abismo, sonrío. Soy Valerius, el traicionado, el caído, el renacido. Y mientras haya injusticia en este mundo, mi oscuridad seguirá acechando en los rincones donde la luz tiene miedo de entrar. Mi venganza terminó, pero mi leyenda acaba de comenzar. Si te gustó este video, suscríbete, comenta y comparte para que me ayudes a traerte más videos como este. Nos vemos en el próximo.